¿Qué tal, amigos de Empresando? Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonicen. Esto es Empezando la Entrevista, un capítulo más, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, desde Cocina Oculta, en el centro histórico de Morelia, Michoacán. El día de hoy tenemos una gran invitada y vamos a platicar del tema costos. Yunuen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alex, hola, un placer, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí contigo en este programa, super programa. Muchas gracias. Yunuen Yurixi Reguera Galindo es una mujer que realiza varias actividades a la vez. Es una profesionista, mamá, amiga, socia, entre otras actividades, pero sobre todo es una mujer comprometida con ella misma y con lo que ama, quiere y disfruta. Tiene por profesión contadora pública, sin embargo, a lo largo de su vida fueron apareciendo otros roles como diseñadora floral, mujer de negocios, conferencista internacional y sanadora pránica. Trabajó durante muchos años en una importante compañía, lo que le permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos teóricamente, así como ampliar y conocer más temas de negocios. Esto y más en Empezando el día de hoy. Bienvenidos. Hace un par de semanas, un par de meses, platicaba con Yunuen del tema de costos, las empresas y el emprendimiento. Y Yunuen nos hacía mención de la parte de cómo en la actualidad muchas empresas no tomamos en consideración el tema de costos o no sabemos costear, ¿no? Y ese es el error, un error muy común que tenemos cuando emprendemos, cuando empezamos un negocio, o inclusive los grandes empresarios pueden cometer ese error. Entonces, empecemos de lleno. Platícanos, ¿quién es Yunuen? Híjole, Alex, esa es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Y te voy a contar una anécdota. Esa pregunta me la hizo mi hijo hace reciente. Mamá, ¿quién eres? Y yo le contesto, soy tu mamá. No, mamá, pero súper serio. No, mamá, ¿quién eres? Y eso me hizo empezar a filosofar, ¿sabes? Y yo dije, híjole, si le digo soy contadora, me va a decir, no, mamá, esa es una profesión. Correcto. Si yo le digo, soy una mujer, me va a decir, ese es un género. Entonces, eso me hizo llevarme a las grandes enseñanzas de mi maestro espiritual, mi querido maestro Choa Koksui, que dice que no somos un cuerpo, somos más que un cuerpo, un pensamiento, emociones, somos un alma. Correcto. Y entonces volteo y le digo, soy un alma. No, mamá. ¿Cómo que no? Sí, lo reflexionó mucho. ¿Cómo que no? Y me dice, eres un natobo. Le digo, no, bueno, los dos creo que tenemos la razón. Claro. Pero bueno, el día de hoy quiero que nos enfoquemos en mi profesión. Soy contador público, también soy empresaria, soy conferencista internacional, soy diseñadora floral y también soy sanador pránico. Pero el día de hoy nos enfocamos en contador público y empresario. Muy bien, Yunuen. Sí, cuando te conocí, que platicaste todas las actividades, dije, pues, ¿en qué momento esta mujer hace todo, no? Pero es muy interesante platicar contigo y conocerte un poco más. En ese sentido, dentro de tu experiencia profesional, para ti, ¿qué son los costos? Fíjate que vamos a definirlo muy sencillo, en un lenguaje que no tenga tanto tecnicismo para que se pueda entender. Es simple y sencillamente los recursos que tú inviertes en elaborar algo o prestar un servicio. Okay. Así de simple. Por eso decimos, ¿cuánto te costó? Y en ese sentido, para poder calcular correctamente los costos, ¿cuáles son los elementos que debemos de considerar a la hora de calcularlos, ¿no? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante que va relacionado con lo que dijiste al inicio. Muchas veces no sabemos qué integra, qué elementos tienes que considerar para determinar cuánto te costó aquello. Claro. Lo que es más común y que conocemos es el primer elemento, que es la materia prima. Okay. Es decir, esta blusa, ¿cuál es lo principal? La tela. Si tú la ves, es la tela. Correcto. Entonces, pero no es solo eso, no es solo es la materia prima, sino también existió alguien que movió la máquina para que se hiciera la blusa. Correcto. Entonces es la mano de obra. Esa también la tienes que incluir. Pero están otros ocultos que son los indirectos y que son los que generalmente no consideramos. Si estás rentando donde tienes tu fábrica, eso también va. La depreciación de la maquinaria que tú tienes, eso también va incluido. La luz, eso también va incluido. Entonces, todos esos costos indirectos también van dentro del costo, que son de los que generalmente nos olvidamos. Y muchas veces estos factores que podemos dejar a un lado
pueden ser los más cruciales. Claro, son súper vitales. Y en ese sentido, ¿cómo poderlos calcular correctamente? Porque o sea, uno es ignorarlos y otro, pues sí, es omitirlos, pero la parte de no saber cómo calcularlos. Fíjate que creo que sí es súper necesario hacerte llegar de especialistas. Ok. Que te ayuden en el tema. Ok. Sé que cuando recién inicias Sí. un negocio, pues es difícil, ¿no? Lo haces como, ahora sí como decimos, como Dios te da a entender. Y haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Correcto. Sin embargo, pues sí, es importante esa parte, ¿no? Es importante esa parte de sí hacerte llegar de asesores. Aparte es un mundo de información. En algunas ocasiones escuché a alguien que decía, tienes un objetivo, o sea, enfócate. Pero es importante, no vas a saber todo porque es mucha información, pero sí hazte llegar de los mejores para que te ayuden a lograr ese objetivo. Sí, sin duda, es muy importante y muy relevante podernos hacer de la información correcta y necesaria y rodearnos de las personas que nos puedan ayudar a asesorar, a poder aclarar estas dudas. Claro. Y en ese sentido bueno, estamos platicando de la parte de costos, ya hablamos de los 3 elementos, la parte de la materia prima, la mano de obra y los costos Sí, indirectos. claro. ¿Algún elemento más que tengamos que considerar? Básicamente son como los más importantes. Son los 3 más importantes dentro de los... El primero, que es la materia prima, sabes perfectamente, Sí, esta claro. blusa, ¿no? Los puedes cuantificar. ¿Cuánto te vas a llevar de tela en ella? Pero los otros tienes que prorratearlos porque muchas veces si rentas el local no nada más lo tienes para la fábrica, también tienes ahí mismo la oficina. Entonces es donde se empieza como a complicar un poco la situación y decir qué porcentaje le mando al costeo y qué porcentaje se va al gasto, que también ese es otro concepto que nos podemos confundir, ¿no? ¿Qué es un gasto? Que pues es aquello que te va a ayudar a colocar tu producto en la meta final. En ese sentido, dentro de este ejemplo, podríamos decir que tal vez esta renta de esta bodega, que tiene también oficinas, si forma parte de la planta productiva, entonces va a formar parte de los costos, Es correcto. pero la parte del patio donde vamos a tener las unidades que van a transportar ese producto es un gasto. Es un gasto, Ok. ¿sí? Eso es súper importante tenerlo identificado porque es uno de los errores más comunes, ¿sabes? Que todo no lo mandas dentro del costo, sino que lo mandas al gasto. Entonces ahí se nos empieza a, pues la información no tenerla correctamente, ¿no? Y aquí algo yo creo que muy interesante, que es importante que nuestra audiencia lo tenga claro, es que el costo es en todos lados. O sea, Claro. desde un taxista, desde una señora que vende pasteles, desde un pequeño fabricante o desde estas grandes empresas. Y a veces creo que cometemos el error como empresarios o como emprendedores de no cuantificar las cosas y no sensibilizarnos. O sea, se nos hace fácil. Claro. No pasa nada, yo te hago el pastel. No, oye, ayúdame con el pastel. No te preocupes, yo te hago el pastel. Sí, pero no se están considerando todos los costos o toda la afectación y por lo tanto no podemos ponerle un precio correcto, ¿no? Claro, uno de los errores más comunes, ¿sabes? Es cuando inicias no tienes, en teoría, empleados, Correcto. pero sí los tienes. Sí, tú eres. Eres tú, son tus hijos, son tus hermanos, o sea, es todos los que te ayudan, pero que no los estás considerando. Y que eso es importante. ¿Por qué? Porque no estás determinando bien, al final de cuentas, un precio de venta. Sí, porque ahí estás hablando de horas de ayuda, ¿no? Claro. O sea, en este ejemplo de los pasteles, pues uno ayudó con X actividad, el otro con X actividad, al fin y al cabo, eso implicó ciertas horas y eso se va a traducir en un resultado final. Claro, en dinero, porque finalmente el tiempo se va a traducir en dinero. Si tú no lo llegas a hacer, vas a contratar a alguien. Cuando empiezas a crecer, empiezas a contratar gente, porque tú ya no puedes. ¿Y qué va a pasar? Tienes que pagarle a esa persona y vas a decir, es que entonces no estaba teniendo una utilidad. Correcto. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios de manejar correctamente los costos? Y por el otro lado, ¿cuáles son las desventajas más notorias? Número 1, que si tienes bien identificado
cuáles son los elementos que te intervienen en el costo. La luz, el agua, la materia prima, la mano de obra, todos, te concientizas de. O sea, es concientizarte. Utilicé X cosa, ok, lo incluyo. Eso es lo importante. Otra de las ventajas es que vas a poder determinar el adecuado precio de venta y saber realmente si estás teniendo una utilidad o no la estás teniendo. Porque puede ser que no. Sí, correcto. Que no la tengas. Entonces, eso también es súper importante. Que es súper importante al momento también de costear, que bueno, pues eso te va a permitir también saber cuánto tiempo vas a invertirle, tus presupuestos, que es otra parte muy importante dentro del negocio. Saber presupuestar. Y vas a tener un presupuesto un poquito más acertado y vas a bajar tu nivel de riesgo. Pero la realidad es de que creo que en nuestro país el tema de presupuestos es algo no tan común, claro, no tan factible, y nos vamos mucho a nuestro día a día, ¿no? Y al feeling del empresario. Sí. Y a menos, y muchas veces en las organizaciones, por más orden que se quiera tener, sobre todo en las pequeñas organizaciones, como que los trabajadores son las mismas personas, ay, ni que fuéramos tan grandes. Ay, pues sí, esto es el otro. Es un tema de mentalidad. ¿No? Pero es un tema de mentalidad. Totalmente. Es un tema de mentalidad porque te sientes pequeño. Y cuando te sientes pequeño, no te visualizas realmente del tamaño que pudieras llegar a ser. Pero me refiero mucho a que a veces, o en muchas ocasiones, nuestros mismos colaboradores en las pequeñas y medianas empresas pueden ser nuestros obstáculos. Claro. Porque minimizan las actividades a realizarse para poder está chiquito. Para poder hacer un buen manejo de las finanzas dentro de la compañía, ¿no? Claro. Y en ese sentido, tú como asesora externa que lo has hecho o que lo haces, ¿cómo poderle recomendar a estas empresas que están creciendo, que están desarrollando, que ya están identificando y que nos están escuchando el día de hoy y dicen, sí, es cierto, tengo esta área de oportunidad, no estoy costeando bien, no estoy prorrateando? O sea, ¿cómo poder hacer, en primera instancia, que ellos lo hagan, y segundo, sensibilizar a sus equipos de trabajo? Mira, primero es concientizarte como empresario, como bien lo acabas de decir, que cuáles son tus necesidades y que esa es una necesidad, el costear de una manera adecuada para que puedas determinar o sea, eso es una cadenita, determinar tu precio de venta y entonces sí, saber si estás ganando o estás perdiendo, que ya lo he repetido, pero también es muy importante el tema de la gente que tienes a tu alrededor, que te ayude, porque no vas a necesitar gente que te ayude. O sea, fíjate que me gusta mucho mi carrera porque los números son fríos. Sí, correcto. O sea, son fríos. ¿Cuál es uno de los errores que cometemos como empresarios? El no darle importancia, la real importancia que tiene la información financiera. Lo más que nos preocupa es que hay que contratar un contador para que me dé de alta y pagar impuestos. Sí, pero esa es solo una pequeña partecita. Sí, es la punta del iceberg. Esa es una pequeña partecita, porque realmente tienes que llevar una contabilidad, o por lo menos haz tu flujo de efectivo, cuánto está ingresando acá, cuánto está saliendo, para por lo menos procurar que no salga más de lo que entra. Sí, correcto. Y que es cosa que en realidad la mayoría no hacemos. Sí, cometemos ese error. No hacemos. Entonces, es empezar a concientizar. Primero, desde el empresario. Porque una vez que te concientizas tú, entonces sí puedes bajar la información a las demás personas. Pero si tú, que eres la cabeza, no estás en esa sintonía, va a ser muy complicado que los demás lleguen a donde tú estás. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más, Yunuen, para poder concluir este primer capítulo? La primera parte de esta entrevista de costos. La primera parte, híjole, es que es tan apasionante. Bueno, es sí, que me claro. gusta. me gusta. Y que sí es importante, ¿sabes? Conocer desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de no costear bien? Bueno,
pues que tal vez no puedas manejar tu precio de venta como una estrategia ante la competencia, porque si no sabes realmente cuánto te cuesta elaborar tu producto y no sabes cuál es ese margen de utilidad con el que tú puedes jugar en el mercado y decir, tengo esta competencia, pero yo conozco mi costo y sé que si le puedo ajustar un poquito, voy a ganar más clientes. Sí, son estrategias, al fin y al cabo. Son estrategias que basadas en conocer la empresa y los números. Totalmente. Claro. Es que los números son vitales y son los últimos que hacemos. Es que también lamentablemente en nuestra cultura latina y en México, pues el tema de no contar con una cultura financiera nos hace muchas veces aventarnos como el borras, dijéramos en México, ¿no? En el sentido de poder emprender, poder empezar los negocios, no necesariamente existe una educación financiera y por lo tanto nos cuesta mucho trabajo el poder considerar todos los elementos correctos y adecuados para poder emprender y poder llevarlos a cabo en nuestro día a día. Y que no está mal, ¿sabes? Porque finalmente es, vamos, lo hacemos. Pero también en el camino tienes que tener un poquito de humildad para decir, no lo sé todo y necesito ayuda. Totalmente. Porque también uno de los errores es eso, que el empresario dice, yo lo eché a andar, yo sé. Y hasta ahorita está bien el negocio y lo he hecho crecer. Esa es una de las mentalidades que tenemos, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Ahí no el famoso ego. Claro, y no aceptas que necesitas ayuda, que ya te quedaste chiquito, que estás creciendo y que tu mismo crecimiento tiene la necesidad de que te hagas de más gente. Sí, claro. Sí, vas engrosando la nómina y te vas complicando. Es una inercia. Y tienes o te adaptas a los cambios o te vuelves. Totalmente de acuerdo. Pues qué interesante, el día de hoy estamos platicando con Yunuen desde Morelia, Michoacán, aquí en el restaurante Cocina Oculta desde el centro, y platicamos ya con ella de la parte de costos. ¿Qué son los costos? ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar? ¿Cuáles son los elementos que no estamos considerando en nuestro día a día? ¿Cómo emprender? ¿Qué elementos llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, en la siguiente parte de la entrevista vamos a platicar con Yunuen cómo emprender correctamente, cuáles son los errores más comunes que cometemos al emprender y cómo escuchar esa voz interior del empresario. Esto fue Empezando la Entrevista, un capítulo con Yunuen hablando de la parte de costos. Los invitamos a que se suscriban aquí a nuestras redes sociales. Va a estar apareciendo también la información de Yunuen a todas aquellas personas que se encuentren en Michoacán o desde cualquier parte de la República o también en el extranjero. Ella puede consultarlos en Zoom y puede asesorarlos sin ningún problema. Esto es Empezando la Entrevista. Muchas gracias.